porque sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos complace presentar el programa Todo el Consejo de Dios. Quédese con nosotros durante este espacio de reflexión bíblica. Para conducir este programa, queda con ustedes el pastor Rafael Torres Ortiz. Aquí iniciamos. Hola, queridos amigos y hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar sintonizando aquí en la 1440 de AM. Este es su programa Todo el Consejo de Dios. Y aquí en la cabina empezamos por las damas. Adelante. Lupita. Muchas gracias, buenas noches, pastor. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, Dios les bendice. Y bueno, queremos que participes con la lectura de la Biblia y algún comentario más adelante, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. El pastor Rafael Torres Mondragón. ¿Qué tal, amigos que nos están escuchando? Dios les bendiga. Pues aquí estamos preparados ya para iniciar con la plática de esta noche. No sin antes, bueno, quiero mencionarles los números telefónicos en los cuales ya están listos los hermanos para tomar su mensaje, su petición de oración, su comentario, su sugerencia que quiera hacernos llegar. El teléfono es 1035-0043. Están listos los hermanos. Volvemos a recordarles, pastor, una vez más, muchas veces nos mandan mensajes o nos dejan aquí un mensaje para que nosotros les llamemos y se les intenta llamar. Si usted no ha recibido alguna llamada por parte de nosotros, o ha sido porque no lo hemos encontrado o por alguna otra situación, pero sí siempre se les ha tratado de llamar. Y queremos también mencionarles un poquito antes de iniciar, pastor, muchas de las ocasiones los hermanitos se han enojado porque les hablan por teléfono y les piden que hagan oración en la llamada telefónica. Sí, ahorita nuestros hermanos, ¿verdad? Le hablan y contestan los hermanos o las hermanas que están dispuestos a contestar y le dicen, es que quiero que hagas oración por mí ahorita. Desgraciadamente nosotros no tenemos el tiempo para poder estar haciendo oración dentro del teléfono, porque están llegando muchas llamadas, entonces por estar orando por uno por otro, dejamos muchas llamadas sin contestar. Y como política de la radiodifusora. Y además es algo que la radiodifusora pues tiene como normativa que no se haga. Entonces, si usted quiere que hagamos oración o quiere platicar con nosotros de alguna manera un poquito más extensa, llámenos. Déjenos sus datos y nosotros nos comunicamos con usted. Le repito, los números 1035-0043. Para atenderles con muchísimo gusto. Bien, pues vamos al tema, vamos al asunto. Y vamos a ver esto en Ezequiel, una cita bíblica en Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Lupita, por favor, da lectura a ese versículo. La palabra del Señor dice así: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se aparte de sus caminos. Así es como que Dios pregunta, ¿verdad? Y para que les quede claro, ¿quiero yo la muerte del impío? O sea, no, la respuesta es no. Así dice Jehová el Señor. Y dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Sí vivirá si se aparta de sus caminos. Y el versículo 32, por favor. De aquí mismo, de Ezequiel 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Aquí encontramos cuál es la voluntad de Dios en este contexto. Yo no quiero la muerte del pecador. Yo no quiero la muerte del impío. Dios no es un Dios que nos esté mirando con ojos de fuego, un Dios enojado, un Dios molesto, dispuesto a lanzarnos un rayo, una centella y matarnos. Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador. Lo que yo quiero es que el pecador se arrepienta y viva. Qué distinto, ¿no? Qué diferente la voluntad de Dios, que no quiere la muerte del pecador. Me gustaría ver más adelante por qué Dios no quiere la muerte del pecador, sino que lo que Dios quiere es que el pecador se convierta y viva. Convertirse, queridos oyentes, queridos amigos,
que nos ven a través de la internet, convertirse, quiere decir volverse. Es un giro en la vida de 180 grados. Es decir, que la persona va caminando hacia un precipicio y una vuelta de 180 grados, en realidad lo conocemos como media vuelta, es regresar en sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, convertíos es volveos, eso dice el Señor. ¿Y para qué? Para que vivas, para que el pecador viva. Dios no quiere la muerte del pecador. Y sin embargo, el Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, Él sí quiere la muerte de sus santos. Cuando llegue el momento, el Señor se alegra, hay gozo en los cielos, hay sonido de trompetas, hay felicidad, cuando un siervo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios cristiana, sin importar razas, colores, condiciones sociales, etcétera, etcétera, sin importar, hay un gozo en los cielos cuando una persona, un santo de Dios, porque un santo, Lupita, no es el que nos dibujan que tiene una ruedita una áurea, ¿no? Aureola. No, eso no es un santo, ese es un ídolo. Y Dios abomina la idolatría. Un santo no es al que se le prenden veladoras y foquitos. Un santo no es el que dibujan ahí medio místico, medio raro. O un santo, una santa no es alguien que ponen ahí en la terminal de camiones con un hoyito arriba de una cajita pidiendo limosna. No, un santo no es aquel al que se le llevan veladoras y flores y se le canta y está ahí. Ese es un ídolo. La Biblia dice que ese es un ídolo y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Un santo es alguien separado, eso quiere decir nada más, separado. ¿Separado de qué? Separado del pecado, separado de lo mundano, ¿verdad? De lo trivial. Ese es un santo. Y cuando una persona, repito, hombre o mujer, fallece en esta vida, hay gozo en los cielos, hay felicidad en el cielo y honrosa, dice otra versión de la Biblia, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vemos? ¿Dónde vemos que Dios no quiere la muerte del pecador? Bueno, nosotros la podemos ver en muchas ocasiones. Dios siempre nos está dando oportunidades nuevas, ¿no? Vemos de repente, y lo que estábamos viendo, lo que mencionaba Pastores, la gente tiene un concepto de que Dios es una persona que está mirándote y para que al primer error inmediatamente te va a mandar un castigo, te va a mandar alguna calamidad o incluso la muerte. Yo tenía en estas semanas anteriores he estado teniendo clases dentro de ahí cerca de la Plaza de la Computación. Y una persona que había estado yendo regularmente. Estás dando clases. Estoy dando de clases Biblia. De Biblia, así es. Uh-huh. Entonces, estaba yendo regularmente esa persona y de repente un día no fue. Y ese mismo día, en la noche, más nochecito, 9 o 10 de la noche, yendo en su moto, en su moto, se resbala, se patina la moto y se cae y se raspa y la moto fue a dar por allá. Y se levanta y cuando se da cuenta que está bien, inmediatamente le habla a una de las hermanas que está yendo con nosotros y le dice: oye, me acabo de caer de la moto, ¿crees que Dios me castigó porque no fui al grupo? Entonces como que se tiene ese concepto de que todo lo malo que te pase es porque Dios te está castigando, porque Dios quiere o no estás haciendo la voluntad de Dios. A veces ese concepto de Dios castigador, del Dios airado, el Dios enojado toda la vida, es lo que yo considero que aleja a las personas. Mira, yo para que Dios no esté enojado conmigo, mejor ni me acerco a Él. Es lo que yo puedo entender por ahí entonces. Y por eso hay personas que yo no digo que esté mal ir a la reunión cristiana, es bueno, pero ¿cuántos lo hacen de corazón, no? ¿Cuántos, verdad, van por temor a un castigo? Así y es. Cuando debemos de acercarnos a Dios por amor a Dios. Así es. Por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, tenemos una cita por ahí en el libro de Jonás, pastor. Así es, pastor. A ver, vamos a leer Jonás capítulo 2,
versículos 7 al 10, dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Perfecto. Con esta parte de la Biblia y otras más que tenemos aquí, vamos a demostrar que Dios no quiere la muerte del pecador, que Dios no quiere la muerte del impío. Y si lo razonamos un poquito, vamos a darnos cuenta de esa realidad. Aquí dice claramente que Jonás era un desobediente. Así es. Era de Dios, era un profeta de Dios. Y Jonás, queridos amigos y hermanos, apenas hace unos días vimos aquí eso de Jonás, Así es, ¿verdad? estuvimos hablando Estaba de Jonás. en completa rebeldía. Cuando Dios lo manda hacia el norte, él se va hacia el sur. Así es. O sea, en total desobediencia a Dios. Dios lo libra, lo avientan al mar, lo traga el gran pez. O sea, ¿no era justo que Jonás muriera? Era lo justo, Lupita, era lo correcto. Jonás tenía que morir por su desobediencia. Sin embargo, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte. En lugar de un gran pez, como dice allí, no una ballena, eso no dice la Biblia, pudo haber sido un tiburón y no deja nada, puros pedacitos, se lo traga en pedazos. Sin embargo, Dios fue propicio a él y todavía estuvo 3 días y 3 noches y no se ahogó. Jonás pudo haber muerto allí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice la Biblia en Ezequiel, nuestro versículo de introducción, sino que el hombre se convierta y viva, que el pecador se convierta para que viva. ¿Qué pasó con Jonás aquí? Dice, aquí dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué necesidad hay, hombre? ¿Qué necesidad hay hasta de que ya se está muriendo la persona, se acuerde de Dios? ¿Sí? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Bueno, si eso lo sabía de antemano, ¿por qué se esperó hasta que ya moría? Hasta que su alma desfallecía, hasta que ya está casi perdido al borde de la muerte para acordarse de Dios. En fin, sigue algunos versículos más allí y luego dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, pagaré lo que prometí. ¿Qué había prometido Jonás? Servir a Dios. Servir a Dios. Así y es, como muchos obedecer. de nosotros y como muchos de mis amados hermanos que nos están mirando y que nos están oyendo ahora mismo, que en un momento emotivo, ahí levantando sus manos y dicen, Señor, te voy a obedecer, Señor, te voy a seguir, Señor, te voy a servir, Señor, como Pedro, Señor, mi vida daré por ti, Señor, y el bla, bla, bla. Y cuando se llega el momento, no lo hacen. Señor, voy a cooperar, Señor, voy a apoyar, Señor, voy a ir a predicar al reclusorio, Señor, voy a ir al hospital, mándame, Señor, aquí estoy, soy tu sierva, soy tu siervo, y a la mera hora se hacen para atrás, se quedan al margen, no tienen tiempo, no tienen dinero, les da frío, les da calor, no han comido, están enfermos, están empachados, y ponen un montón de excusas y de pretextos. Entonces, aquí está Jonás, que en un momento determinado dijo, Dios, porque lo dijo, porque era de Dios, y se puso a las órdenes de Dios, y Dios dijo, ándale pues ve a Nínive y predícales. Y cuando él se acordó de todo esto, dice, pagaré lo que prometí. Ahora sí, pagaré lo que prometí. En otras palabras, voy a hacer lo que dije que tenía que hacer. Voy a hacer lo que un día te prometí, Señor, que iba yo a hacer. ¿Sí? Entonces, y ahí se arrepiente, y ahí ora, ahí reconoce a Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Y entonces Dios manda al pez y le dice, ¿sabes qué? Date vuelta en la calle de la derecha y luego te vas 3 cuadras para allá. Y ahí te vas y vomitas a Jonás ahí. Y me lo echas para afuera, lo más cerca de Nínive posible. Y ahí sale aquel hombre feo, greñudo, barbón, apestoso y todo eso. Pero así ha dicho Jehová, empezó a predicar. Lo justo, como dije ya, es que Dios lo hubiera matado. Así es. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Tenemos en Números, por favor, vamos al libro de Números, no sé si tenemos ahí. Números capítulo 31. Números 31, vamos a ver aquí. Aquí También lo tenemos. muy Versículos 7 y 8, ¿los leo? Dice. Sí, efectivamente. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón.
Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Aquí lo tenemos. Qué triste, ¿no? Balaam, hablamos de otro hombre. Y como dice, entre los reyes, entre los ricos y entre los poderosos, aquel día, en aquella guerra, en aquella batalla, encontraron muerto a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, a un profeta de Dios. Algunos han dicho que no, que era un mago, que era un hechicero, que era... No. Balaam era de Dios, era del pueblo de Dios, era profeta que Dios estaba usando. Y Balaam quiso enriquecerse porque le mandaron un rey muy poderoso. ¿Tú te acuerdas? Platícanos un poquito de eso. Sí, le mandan, bueno, hemos estudiado mucho, le mandan a llamar porque los reyes de Madián se empiezan a dar cuenta que el pueblo de Israel empieza a crecer y ellos empiezan a llenarse de temor acerca del pueblo de Israel, y llaman a Balaam y le dicen: oye, Balaam, queremos contratarte para que maldigas al pueblo de Israel. Cuando Balaam sabía que al pueblo de Israel no se le podía maldecir porque Dios había dicho: maldito el que te maldijere. Entonces él le dice: ¿sabes qué? No puedo ir porque así dice Dios. Entonces se van estos hombres y regresan. Habían mandado dádivas de adivinación, eran muchas riquezas, era muchísimo dinero, pero en cantidades exageradas. Entonces llega y les dice: ¿saben qué? Regrésense. Los mensajeros de los reyes de Madián van a los reyes y le dicen: ¿sabes qué? Que no quiso. Y al otro día, tiempo después, le mandan a gente con más jerarquía, me puedo imaginar yo, con más dádivas. O sea, si no te convenció lo que te habíamos mandado, te mando más. Y entonces vemos cómo Balaam empieza a tener una lucha interna entre obedecer a Dios y obtener esas riquezas, porque yo puedo mirar que llegaban ahí y le ponían todo a sus pies, ¿no? El oro, la plata, piedras preciosas, vestidos carísimos, finísimos, y entonces él empieza a mirar todo eso y empieza él a decir: bueno, entonces sí quiero ir, pero espérame tantito. Entonces empieza a preguntarle a Dios: oye, Dios, ¿me das permiso? ¿Necesitaba Balaam preguntarle a Dios? Claro que no. No necesitaba preguntarle a Dios, porque él sabía que Dios tajantemente había dicho que no podíamos maldecir, que no podemos maldecir al pueblo de Israel. Pero entonces él empieza a hacer todo eso y bueno, sabemos que Dios le da muchas oportunidades. Le dice: no vayas. Incluso cuando va, le dice: bueno, ve, pero no vas a maldecir, tú vas a decir lo que yo te diga. Y entonces cuando él abría su boca, hablaba bendición en vez de maldición. Pero antes Dios trató de detenerlo, porque Dios no quiere la muerte del impío. Impío es malo, contrario a pío, que es bueno, que tiene piedad. Un hombre sin piedad es un impío. Entonces este hombre se había convertido en un malvado, un traidor a la causa de Dios, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? El dinero, la riqueza, la fama, la popularidad, el aplauso, él lo quiso para él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo terminó? Bueno, pero Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere la muerte del que muere, sino que se convierta y viva. Sin embargo, él no se quiso convertir y Dios lo estuvo tratando de detener. Dios siempre estuvo tratando de detenerlo, de tal manera que Dios le dijo: no vayas. Insistió. Dios nunca te va a tener a la fuerza, Lupita. Dios, jamás. Si tú te quieres ir y te quieres desviar y te quieres ir al pecado, Dios no te va a agarrar. Dios no, Dios te va a llamar de una manera o de otra, pero Dios no te va a amarrar a tu cama para que tú no salgas al pecado. No lo va a hacer con nadie, contigo, conmigo. Dios dice: ¿quieres pecar? Adelante. El que es sucio, ensúciese más. Punto. Entonces, pero con Balaam Dios trató de detenerlo. Dios primero le dijo que no, estuvo ahí con él, y cuando aquel hombre se sube al asna, entonces va por ahí, y el asnita no caminaba, y en una de esas se recarga, en un precipicio se recarga y le atoró el pie, y Balaam le empezó a pegar, le empezó a golpear, y hasta que el animal le habló. Estaba tan entusiasmado en hacerse millonario, en hacerse muy rico, que ni cuenta se dio que estaba de tú a tú platicando con un animal. Más adelante se le para el ángel del Señor, ahí, la teofanía de Dios, y estaba tan obcecado por ser un hombre rico y popular, que ni siquiera cuenta se daba. El asna estaba viendo que ahí estaba el Señor, y sin embargo, el señor Balaam
estaba más ciego que nada, hasta que se le fue más manifiesto y dijo, ándale. Y ahí trataron de detenerlo y sin embargo él no se detuvo. Quiero decirles que no era el lastimarle el pie de forma casual, era Dios el que no quiere la muerte del impío, era Dios, la mano de Dios que no se ha cortado para salvar y quien lo agarró. Así es. Quien lo detuvo. ¿Para qué? Para tratar de salvar al hombre, salvar su alma. Y sin embargo él terminó muerto. Así es. Nosotros lo leemos, él no se detuvo, no pudo maldecir a Israel y más adelante aconsejó al rey de Moab cómo hacerlos caer en la trampa. No hay peor enemigo. No, mira, los ataques de afuera en las iglesias vienen del diablo. Vienen de aquel otro, vienen de aquí, vienen de allá, a veces vienen de parte del gobierno, de los fanáticos religiosos, de los idólatras, de los hechiceros. Pero el peor ataque es de adentro. De adentro. Ese es lo peor que le puede pasar a la iglesia, tener traidores entre sus filas. Y este hombre quedó muerto. Pero no porque Dios lo haya querido, sino porque Él lo quiso. Rápidamente vamos a leer para ver otro caso, San Mateo capítulo 27, del 17 al 21. Lupita, por favor. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, persuadiendo a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Preferimos a Barrabás. Ahí tenemos el caso de Pilato. Pilato tuvo enfrente de él nada más ni nada menos que a Dios hecho carne. Jesús es Dios. Así es. Ahí estaba Jesús enfrente de él. Allí estaba sangrado, lastimado a lo máximo. Había sufrido en manos de sus verdugos toda la noche. Un Jesús con los ojos hinchados a golpes, la boca reventada, parte de su cabello arrancado, ¿sí? Un Jesús que habían pateadole la cara, las espaldas y el cuerpo a palazos lo habían agarrado. Ahí, él tenía a Jesús ahí. Él lo tenía. Él sabía que Jesús era inocente. Él sabía que Jesús era inocente. Y cuando está indeciso, no fue su mujer, fue Dios. Así es. Es de Dios. Sí. No te metas con él. No tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios usa varios recursos que tiene a su alcance, porque él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y ahí quedó Pilato. Lo entregó. ¿A quién quieren que le suelte? Sí, para eso estudió jurisprudencia. Para eso era una persona preparada. Tenía la capacidad. Él mismo descubrió que Jesús no tenía nada que ver con aquello del cual lo acusaban. Y lo entregó. Pidió agua. Se lavó las manos. Le arrimaron una toalla. Se secó y dijo, ¿saben qué? Ahí está, llévenselo. Yo soy inocente. Esa era la figura. Yo soy inocente. Se estaba lavando las manos. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la historia, no la Biblia, la historia, que después de eso quedó como demente. Como que el hombre atormentado de día y de noche y lo llevaron a una residencia con criados y todo allá muy lejos y allá estuvo, no recuerdo el lugar, y allá estuvo. En su demencia, en su locura, tenía una vida demencial, vaya. Y andaban detrás de él sus siervos y siempre traían agua en un recipiente y un lebrillo. Y de repente el hombre se alocaba y entraba en una crisis y pedía agua y le daban y se lavaba las manos y se las secaba y quedaba tranquilo. Y luego otra vez, agua, y le daban agua, se secaba otra vez y quedaba tranquilo. Y así murió en su locura. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Pastor, se nos termina, Lupita, se nos termina el horario, No. la hora, el programa. Pues sí, se nos termina, pero no queremos terminar antes. Quisiera
hacer simplemente un llamado por parte de Dios a usted que me está escuchando, usted que me está viendo a través del internet o que va a llegar a ver este video a través del internet o de cualquier otro medio. Si usted está escuchando esta plática, no es por casualidad, una vez más es Dios hablándole, es una vez más Dios llamándole y diciéndole que Él no quiere la muerte del pecador. Tal vez usted es una persona que ha estado en una iglesia y que se ha alejado de Dios, que a lo mejor por circunstancias usted dejó de ir o que no ha pagado lo que ha prometido, y no estoy hablando económicamente, entiéndalo bien, como lo hizo Jonás cuando habla ahí y dice pagaré lo que prometí, no es económicamente. Si usted ha prometido algo a Dios y usted está escuchando, es tiempo de que usted regrese, que usted se arrepienta, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Lo invitamos el día de mañana. Todavía tenemos unos minutitos ahorita para que nos llame al 1035-0043, 1035-0043. La Iglesia Peniel de Chimalhuacán, Estado de México, calle Tlatel, esquina Sindicalismo, a una cuadrita de la entrada de la Secundaria Técnica 78. Quien conoce la Avenida de las Torres, cerquita de la Sexta Torre. Ahí nos pueden encontrar, pregunten por la secundaria, la entrada de la secundaria, y ahí nos encuentran. O aquí, a una cuadra de Tezontle, Lenguas Indígenas Sin Número, Centro Social Zapata Vela, ahí en el Salón de Eventos Sociales, ahí estamos predicando la palabra de Dios mañana. Centro Social Zapata Vela, entre Canal Río Churubusco y Circuito Bicentenario Río Churubusco. Recuerde, Lenguas Indígenas Sin Número es paralela con Tezontle. 10:30 de la mañana, allí lo esperamos. Dios les bendiga, Dios pastor, bendiga. buenas noches. Buenas noches. Lupita, muchas Gracias, Dios les gracias. bendice. Hasta pronto, Gracias. queridos amigos. Que Dios los bendiga. Porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche, en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto.